Dios me los bendice a todos y cada uno de ustedes. El Señor les ama, nosotros también. Y el Señor tiene algo maravilloso para usted que me está viendo ahora por internet, para que usted reciba un milagro poderoso del Espíritu Santo y pueda ser libre de toda enfermedad y de toda dolencia. Sea usted bienvenido en esta noche a este servicio. Y estamos viendo el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? La manifestación del Espíritu de Dios. Así es que vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1, que dice así: en el nombre del Señor Jesús, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales o dones del Espíritu Santo. Y el versículo 7 dice: pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Padre, te damos gracias en esta noche, porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra y porque nunca fallas. Hoy en el nombre de Jesús creemos que tenemos la sabiduría tuya, Señor, que viene en Proverbios capítulo 3, esa sabiduría que es más preciosa que las piedras preciosas, Señor, que el oro y la plata. Esa sabiduría que proviene del Espíritu de Dios de lo alto. En el nombre de Jesús, Espíritu de revelación, de sabiduría, de Efesios 1:17, lo llamamos a manifestación. Creemos que tenemos la mente de Cristo de 1 Corintios 2:16, que pensamos, que hablamos y actuamos como Cristo, pero que también podemos oír y entender la voz del Espíritu Santo como Cristo la entiende y la entendió. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es medicina a nuestro cuerpo. Tu palabra es vida a los que la hemos encontrado, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que no regresa vacía, sino que esta semilla será sembrada en buenos terrenos que fructificarán al 100 en el nombre de Jesús. Y que seas tú, Espíritu Santo, haciendo la obra redentora y confirmando el pacto que hizo Cristo Jesús, ese pacto de sangre que hizo por nosotros, en el nombre de Jesús. Mientras enseñamos tu palabra, Señor, tú extiendes tu mano poderosa de poder para hacer milagros, señales y maravillas. En el nombre de Jesús te damos el honor y la gloria, Espíritu de Dios, porque tú eres el maestro, nuestro guía, en el nombre de Jesús. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. No quiero que ignoréis, dijo el Espíritu de Dios a través de la boca del apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios se le atribuye al apóstol Pablo y dice: no quiero que ignoréis. ¿Sabe usted que hay muchos lugares donde ignoran los dones del Espíritu? Inclusive, lo que le estaba comentando ahorita, ellos todavía tienen otros dones raros, no sé si los he escuchado. Ellos establecen otros dones diferentes a los del Espíritu Santo, pero realmente son 9 dones, no hay más dones ni menos dones. Ellos por ahí tienen como 7 dones por ahí. A fin de cuentas, ¿qué puede discutir a alguien con respecto a los dones del Espíritu? Simplemente que los veamos en manifestación. Pero hay religiones donde no los ven, ¿sabía? ¿Yo por qué pudiese defender algo, una creencia, si esa creencia no funciona? Si esa creencia los mantiene enfermos. O sea, ¿quién puede defender algo que los mantiene enfermos? Yo creo que yo no le defendería, ¿verdad? Está como si dijese, mire, en la Segunda Guerra Mundial estaba básicamente en 1945, estaba perdiendo la guerra Alemania. Estaba este hombre llamado Hitler ya básicamente en la ruina, todo enfermo. Y todavía, ¿qué cree que hacía el pueblo alemán? ¿Qué cree que hacía? Estaban todavía defendiendo a su líder. Aunque no les funcionó su política socialista, no les funcionó, o nacionalsocialista, no les funcionó la política. El líder ya estaba todo derrotado, básicamente el ejército estaba rendido, acabado totalmente por los 3 países que son Estados Unidos, Inglaterra y el otro país era Rusia. Básicamente está invadido ya Alemania, todo destruido, inclusive los si usted ve, y a mí me gusta mucho lo de la Segunda Guerra Mundial. Si usted ve los edificios ahí de Alemania, están totalmente destruidos. Pero ¿qué cree que hacía la gente? Todavía idolatraba a su líder.
Decían, hey Hitler. Todavía lo idolatraban y lloraban por su líder. ¿Y qué cree que hizo su líder? Dígame qué hizo ese valiente líder. ¿Se quedó a defender a Alemania con el último fusil que le quedaba y la última bala? No, mi hermano huyó allá a la Patagonia, Argentina, a refugiarse en una preciosa mansión donde vivió el resto de sus días. Y dice la gente que murió por ahí, que murió este hombre, muchos dicen que murió, lo quemaron y lo enterraron, y supuestamente murió envenenado con cianuro. Pero ¿sabe qué? Nada que murió. El que sí murió fue el ministro de propaganda llamado Joseph Goebbels. Él se murió, que sabe que tomó cianuro él y le dio a sus 3, 4 hijos cianuro. Se suicidaron, ¿por qué cree? Por su líder. No funcionó. Y ahorita está en la actualidad, sabe que en la actualidad hay muchas religiones que defienden su doctrina, defienden a capa y espada su creencia, aunque no les funcione, aunque estén enfermos en los hospitales, no les funciona, pero defienden su creencia. Dios mío, algo que no funciona, simple y sencillamente, ¿qué hacemos con lo que no funciona? ¿Qué hace con el radio que ya no le funciona, ese radio que usted lo guardó desde su juventud cuando escuchaba las rolas de los, ¿cómo se llaman? ¿Usted sabe cómo se llamaban? ¿Ya se les olvidó también? Los Intocables, ¿o cómo se llamaban? ¿Un grupo así? No, pero más viejitas, ¿cómo se llamaban las más viejitas? Los Dandies, por ejemplo. Entonces, ya ese radio viejito con el que escuchaba usted la radio ya no sirve, tírelo. Lo mismo pasa con una religión donde no funciona, Dios mío. O sea, ves milagros, estás igual de enfermo, sigues pobre, la gente se está muriendo, tus hijos, tus familiares se están muriendo, salte de ese lugar, es satánico. ¿Estamos de acuerdo? La palabra debe funcionar porque es medicina en nuestro cuerpo. Proverbios 4, 20 al 22. Es vida la palabra. Y si no les está dando vida, si la gente está muriendo, pues oye, simplemente ese dogma, esa doctrina, esa religión está out, no funciona. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, mire, eso significa que los dones del Espíritu Santo sí funcionan. Y estamos publicando por Face de que hay milagros creativos del Espíritu Santo en manifestación. Y aparte los podemos ver por internet. Gente que nos ve por internet también va a recibir milagros de sanidad el día de hoy. Estamos viendo el don que se llama discernimiento de espíritus. Hay 9 dones. Si leemos el versículo, primera carta a los Corintios, versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro dones de sanidades, y a otro el hacer milagros. Dígame, ¿son presentes esos dones o ya pasaron por el primer siglo? Dígame usted. Están presentes. Pero ¿por qué no se manifiestan en algunas religiones? Porque no los conocen, los ignoran, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 1, no quiero que ignoréis. No quiero que sean ignorantes en el tema de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice más adelante, a otro el hacer milagros, dice el versículo 10, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién es el que hace esas cosas? El Espíritu Santo. Pero donde no conocen esto, ¿sabe qué? Pues no hay milagros, no hay sanidades, no hay palabra de sabiduría, no hay discernimiento de espíritus, no hay profecía, porque ignoran las cosas. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces realmente esto nos ha traído luz y nos ha sacado de la oscuridad. La gente cree que somos unos charlatanes porque decimos que todavía Dios hace milagros. Lo dice charlatanes.
Pero algún día todos ellos, ¿saben qué? Van a conocer que existe Dios. Cuando lleguen y se vayan sin Cristo, ¿a dónde cree que van a ir esas personas? La Biblia dice que van a ir a un lugar de sufrimiento, ¿estamos de acuerdo? Y en ese lugar, ahí donde está ahorita el gran científico llamado, ¿cómo? ¿Cómo se llama el científico ese que acaba de morir? Un científico muy famoso que no creía en Dios y él dijo que no existía Dios. ¿Usted lo han escuchado de él? Acaba de morir un científico. ¿Pero qué cree? Una enfermedad que tuvo toda su vida, básicamente a los 20 y tantos años tuvo su enfermedad. Ese hombre nunca sanó, pero fue un gran científico, y él descubrió un hoyo en el espacio. Descubrió algo que la Biblia ya dice, que existe realmente algo más allá de este planeta Tierra. Le habló la palabra a un maestro, él no le interesaba nada la palabra y le dieron un balazo. Pues espero que no haya muerto y tenga la oportunidad de arrepentirse, ¿no? Es impresionante cómo la gente rechaza a Dios. Le hablamos de Cristo y rechazan a Cristo. Ellos piensan que es una religión más. Inclusive creen que esto es una secta. Yo no le veo por ningún lado lo de secta. Lo único que veo es el poder del Espíritu Santo en manifestación. Lo único que veo es la bondad y el amor de Dios en manifestación. Miren, siendo la enfermedad no glorifica a Dios, se tiene una gran revelación de eso. Entonces, estamos viendo esa manifestación del Espíritu de Dios realmente sin precedentes, y la vamos a seguir viendo. Cada persona enferma que venga tiene y va a sanar en el nombre de Jesús. Así lo creo, porque van a venir con una fe para recibir milagros. Entonces, el don de discernimiento de espíritus es un don de revelación, ¿estamos de acuerdo? Está en la categoría de los dones de revelación. Palabra de sabiduría, conocer o saber el futuro. Palabra de conocimiento, conocer el presente y el pasado. Y discernir los espíritus es no nada más poder percibir los espíritus, sino conocer la actividad de esos espíritus. ¿Sí me entienden? Con la finalidad de poder contrarrestar, resistir, enfrentar y echar fuera esos espíritus. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se trata de espíritus satánicos, cuando se trata de ángeles de Dios, al contrario, vamos a percibir a lo mejor la presencia de ellos en ayuda, como ayudadores nuestros, cuando hablamos la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la idea, si gustas marcarle, por favor. La idea principal, mi hermano, la idea principal es que entendamos que el Espíritu Santo está vigente. Él no ha cesado, no ha terminado. ¿Sabe usted? Su actividad, así como empezó en el primer siglo con el Señor Jesucristo, así como anduvo haciendo milagros con el Señor. Bueno, pues con otro, con el de Melanie. Él no ha cesado su actividad, ¿sabe usted? No ha terminado su actividad aquí en la tierra. Y no la va a terminar hasta que venga Cristo por segunda vez, ¿sí sabe usted? No va a terminar su actividad el Espíritu Santo. Pero está presente, está vigente. No han cesado los dones. No han concluido los dones. Los dones siempre están en manifestación. Y dentro de esos dones están los de revelación. El don de discernir los espíritus se trata, en primer lugar, de poder percibirlos. Espíritus pueden ser espíritus angélicos, espíritus satánicos o incluso espíritus humanos. Poder discernir los espíritus significa poder percibir su presencia, pero también poder
entender esa manifestación. Que el Espíritu Santo nos revele el espíritu que está atrás de los espíritus humanos, tratando de manifestar algo en contra de la palabra. ¿Sí sabía que hay personas que se oponen a la palabra y se oponen a la manifestación del poder de Dios, pero ellos no saben que es un espíritu inmundo que los está controlando? ¿Sí sabe usted? Como la persona el día de hoy. Un espíritu inmundo literalmente lo estaba controlando para que él escribiera en contra de lo que estábamos, en contra de la publicidad de que Dios era el sanador, de que había un milagro de sanidad para las personas que nos están viendo por internet. Y literalmente esa persona estaba influenciando un espíritu satánico, lo estaba influenciando para oponerse a lo que estamos publicando, mi hermano, echando abajo la obra del Señor Jesús. Desafortunadamente mucha gente no sabe que está siendo influenciada por un espíritu. No lo saben porque cuando se dan cuenta es porque decir, ya la regué. Como la persona que entra en ira. La persona que entra en ira muchas veces se molestan entre parejas, se molestan, ¿no? Y ya que andan todos casueleados, golpeados y como mapaches, dicen, me arrepiento. No captaron que estaban siendo usados por un espíritu inmundo, no lo captaron. ¿Sabes hasta cuándo lo captaron? Ya que estaban con los ojos así como mapache, los dos. Inclusive hay personas, mi hermano, hay personas que todavía ya están a punto de apuñalar hasta el esposo. Hay esposas así de bravas. ¿Sí sabía? Que están a punto de apuñalar al esposo cuando como que reacciona y dice, lo quiero matar, Dios mío. Son bravas algunas. Ha habido casos, ¿me entiende? Yo conozco de esos tipos de casos, mi hermano. Es que gemela, no seas así, por favor. Cuando te cases no seas así. Entonces miren, realmente hay una manifestación espiritual, pero la gente no entiende que están siendo influenciados. Pero ¿qué cree? Los que hablamos la palabra, los que estamos con Cristo, ¿por quién cree? Deberíamos de ser influenciados solamente por el Espíritu de Dios, no por esa manifestación de espíritus satánicos. Ok, entonces discernir los espíritus se trata, en primer lugar, de percibir, pero sobre todo de conocer esa manifestación. ¿Por qué se manifiestan? ¿Cuál es el objetivo de que se manifiesten? Estamos refiriéndonos a que discernir los espíritus en muchos casos no nada más es palpar la presencia, sino ver la actividad de su espíritu. En un momento dado se abren sus ojos espirituales y usted puede ver literalmente usted puede ver los demonios. ¿Sí sabía? Pero también puede ver la presencia de ángeles divinos. No necesariamente se limita a demonios, pero sabe que también puede usted discernir los espíritus inmundos que están detrás de los espíritus humanos, tratando de influenciar a esas personas para y en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver ejemplos. Usted va a encontrar a los fariseos que estaban continuamente en contra del Señor Jesús. ¿A poco cree que eran ellos humanamente? Era Satanás, literalmente, el espíritu satánico que está influenciándolos. Literalmente, mi hermano. Entonces, discernir los espíritus, ahorita le voy a decir qué es lo que no es. No es, en primer lugar, no se limita solamente a discernir. Vimos una palabra, una traducción el viernes pasado que se refería a ¿qué? ¿No recuerdan? Discernimiento de espíritus. 1 Corintios capítulo 12, lo vamos a ver en otra traducción para poder un poquito entenderlo, a qué se refiere con discernir los espíritus. Es el versículo 10, ¿verdad? Discernir los espíritus también se puede, en la Biblia Arcas Fernández dice que debemos de distinguir los espíritus. Distinguirlos significa poder identificarlos. Poder identificar en el momento que hay un espíritu inmundo detrás de una persona, influenciando a una persona. ¿Sabía que puede influenciar hasta a su propia familia los espíritus inmundos? Pueden influenciar a la propia familia, mi hermano. Entonces debemos de, la palabra dice que discernir también se trata de distinguir. Discernir, distinguir, básicamente es lo mismo. ¿Cuál es el objetivo del don de discernir los espíritus? Es un don del Espíritu Santo. Si usted cree, puede operar en ese don también.
En un momento dado puede ver usted la actividad de espíritus, con la finalidad de que tome autoridad y los eche fuera, ¿sabía? Usted puede echarlos fuera. Su servidor literalmente he visto personas endemoniadas. Literalmente he visto cómo se les transforma la cara. Literalmente he visto la cara de los demonios, porque sabía que la cara de las personas regularmente cuando están endemoniados se les transforma y se les hace la cara del demonio. Algunos de ustedes ya lo han visto a lo mejor. Su servidor lo ha visto bastante, cómo se transforman las caras de las personas que están endemoniados. Entonces, el Señor Jesús nos envió a echar fuera los demonios de las personas. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Entonces, el don de discernimiento de espíritus no es leer la mente de las personas. Ya les puse un ejemplo el viernes pasado. No es el don de leer la mente. Realmente se trata de entender el espíritu inmundo que está influenciando al espíritu humano con la finalidad de hacer algo en contra de la palabra o inclusive dañarles a ustedes. El otro día estábamos en Plaza Tapatía y usted recuerda cuando predicamos en Plaza Tapatía, ¿verdad? No llegaba una loquita ahí con nosotros, ¿recuerdan? Y que interrumpía toda la enseñanza y se ponía enfrente. ¿Sí lo recuerdan? Usted literalmente usted vio que era Satanás mismo que estaba utilizando, un demonio que estaba utilizando a una loquita para interrumpir la palabra y el evangelio del Señor Jesús. Usted puede ver literalmente, no ocupamos mucho fluir en ese don como para discernir el espíritu ese, ¿verdad? Que no ocupamos mucho. Es sencillo poder distinguirlo e identificarlo, pero también tenemos la idea principal de distinguir la actividad de espíritus inmundos, es que nosotros identificarlos, es que podamos también tomar autoridad y echarlos fuera. Porque sabía que puede haber un espíritu inmundo. Usted puede decir en su empleo: jefe, vengo a que me aumente el salario. Pero sabía que puede haber un espíritu inmundo detrás de él ahí, negándole el aumento del salario. Usted debe tener esa habilidad para distinguirlo, de tal manera que usted puede echarlo fuera y dejar libre al jefe para que le aumente el salario. ¿Está bien? Eso sí le convino, ¿verdad? Eso sí le gustó. Ok. Discernir los espíritus no es hallar faltas en las personas. Y dice el pastor Arnoldo Gutiérrez, decía, muchas veces se confunde con ser mitoteros o ser metiches, inclusive el hallar faltas en las personas. Es decir, no podemos decir que discierno un espíritu humano cuando sé que ese espíritu humano, esa persona está haciendo cosas incorrectas, porque es algo que lo estoy viendo literalmente con mis propios ojos, ¿sí me entiende? Literalmente estoy viendo que esa persona anda mal, entonces no puedo decirle: hermano, ¿te fijaste cómo anda tal hermano? ¿Te fijaste que ese hermano anda haciendo esto mal? ¿Te fijaste que se anda drogando fulano, hermano? ¿Te fijaste? Cuando yo mismo lo vi con el... ¿Usted me entiende, verdad? Entonces, no puedo decir que discerní un espíritu porque yo lo vi. No es discernir espíritus. Pero tampoco se trata de decir: mira, esta persona anda mal porque lo vi con un cigarro de ese tipo de droga. Discerní el espíritu del que anda ya erradamente. No necesariamente se trata de eso. ¿Sí me entiende? O sea, no, el fin de discernir los espíritus no lleva... La finalidad del don de discernir los espíritus, o de entender los espíritus, o de identificarlos, no es con la finalidad de encontrar faltas en los hermanos y en las personas, ¿sí? No es esa finalidad. Siempre los dones del Espíritu Santo son para edificación, para levantar a la persona, para ayudarla. Es decir, si usted discierne un espíritu de enfermedad en una persona que lo puede ver como un demonio colgándose ahí de él, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Sabes qué? Vi un espíritu de enfermedad en ti. Usted se puede acercar a la persona: vi un espíritu de enfermedad en ti y vengo a echarlo fuera. Vi un espíritu que te está oprimiendo y vengo a echarlo fuera en el nombre de Jesús, si me permites hacerlo. Y usted tiene que tomar autoridad y hablarle a ese espíritu inmundo. Y créanlo que esa persona a lo mejor puede venir atribulada, puede venir oprimida por el diablo. Cuando siempre regularmente hay un espíritu inmundo, cuando alguien dice: es que no tiene sentido en la vida.
Cuando alguien comienza a hablar palabras así, es que no tiene sentido la vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué sigo en la tierra? Mis hijos no me quieren, mi pareja no me quiere, mis padres no me quieren. Cuando nací, mis padres decían que era el niño más feo de la tierra. Cuando estaba en la panza de mi mamá, no me aceptó, me rechazó en la panza de mi mamá. Entonces, ¿para qué vivo? ¿Sabe que es un espíritu inmundo que está literalmente colgado en la persona? Literalmente le está hablando ahí el espíritu inmundo. Entonces, cuando usted lo identifica, porque una persona puede venir oprimida, deprimida, usted va a ver el espíritu que está detrás de esa persona y usted va a ir a edificarle con una palabra de fe. Le va a decir, te doy este texto bíblico, el Señor dice aquí que no te dejará ni te va a desamparar, todos los días de tu vida estará contigo. Que no te preocupes por el día de mañana, qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir, porque Él tiene cuidado de ti como tiene cuidado con las plantas del campo, con los pajaritos que andan en los árboles. Él tiene cuidado. Ellos no trabajan ni hilan, pero sin embargo comen. Cuando una persona anda atribulada es porque anda un espíritu inmundo ahí, y usted tiene que corregir ese asunto, tiene que echarlo fuera, tiene que darle una palabra de edificación para que ese espíritu que lo está oprimiendo salga de la persona, ¿sí? Entendemos que es con la finalidad de edificar, ¿verdad? No es con la finalidad, ¿qué crees? Viene espíritu en aquel hermano. Mira el espíritu que lo traía atormentado ahí, pobre jodido. Pobrecito, mira, qué atrasado se ve, verlo. Digo, jodido allá en Sinaloa significa que anda todo mal, ¿me entienden? En otros países no sé qué significa, pero significa que anda totalmente destrozado por Satanás. No es para que usted le diga a los demás que vio un espíritu, sino es para que usted vaya y tome autoridad y lo eche fuera, ¿sí? Ok, entonces de eso se trata discernir. No se trata de encontrar faltas en los hermanos, sino de edificar a las personas. Tampoco es el don de discernir los espíritus, o el don de discernir los espíritus, o de distinguir los espíritus. Esa frase es distinguir los espíritus. No se trata de sospechas tampoco. No, es que se perdieron la gallina del vecino y de repente entra el espíritu de discernir los espíritus, ¿no? Yo creo por el Espíritu Santo que se lo robó mi vecino de este lado. Se perdió una Biblia en la congregación. ¿Sabía que se han perdido Biblias en las congregaciones? ¿Sí sabía usted o no sabía? Que se han robado Biblias en las congregaciones cristianas. Así como viste, se han robado Biblias. Imagínense qué hermanito que se roba una Biblia. Bueno, no, que se perdió la Biblia del hermano. Pues tal fulanito que le cae, sobre todo que le cae mal a la gente, que no lo puede ver muy bien. Es aquel como el sol, que cuando lo mira uno no quiere mirarlo porque le daña la vista. Y luego dicen, yo sospecho que fulano hermanito, y creo que eso así es. Es más, me lo reveló el Señor. No se trata de sospechar. Se llevaron la camioneta a la funeraria. Se robaron al muerto, Dios mío. Entonces imagínate, tan pesados los rateros ahora, ¿eh? Se roban la carroza junto con el muerto adentro. Dios mío. Entonces mire, no se trata de sospechar porque alguien me cae mal, no se trata de sospechar de que se robó tal cosa. Está bien que el hermano sea cleptómano, pero no por ese hecho mi hermano va a andar agarrando todas las Biblias. Entonces no se trata de sospechar, no es una sospecha, pues. Discernir los espíritus no es una sospecha. No se trata de sospechar. Estamos entendiendo que no es discernir los espíritus. Luego dice el pastor Arnoldo, muchas veces se confunde con ser metiches.
Y usted puede encontrar muchos casos. Usted puede sospechar de personas, a lo mejor, es que fulana persona viene en la congregación y de repente no me habla. Yo creo que yo creo o sospecho que fulana persona debe ser muy corajudo. Es más, debe de golpear a su esposa. La manera que viene y no le habla a nadie, de seguro de ser muy corajudo y golpear a su esposa. Yo discierno que lo hace. No es discernir así los espíritus. No se trata por el hecho de ver un rostro, no se trata de entender la actividad de espíritus que trae detrás de esa persona, no necesariamente. Pero si viene el suegro con una escopeta 20-20 y viene literalmente sobre usted, sospecho que viene a matarme. Va a matarla si no deja de hablar de su suegro. Entonces, no se trata de sospechas. Estamos entendiendo que es sospecha. No se trata de sospechar. Yo sospecho que fulana persona fue la que se robó la Biblia. Yo sospecho que esta persona es así. No es literalmente discernir los espíritus esos, sino prácticamente se trata de ver la actividad de espíritus en el comportamiento. Pero sí puede ver la actividad de espíritus en el comportamiento de personas. Sí puede ver la actividad de espíritus en el comportamiento de personas. ¿Sí sabe usted? Sí lo puede ver. Usted lo puede ver literalmente. Y le voy a poner un ejemplo. Usted, joven e ilustre dama, va caminando por la calle. De repente hay un joven apuesto que le empieza a chiflar y decirle: qué guapa estás, bella mujer, en esta tarde. Si gustas te puedo acompañar, es más, te invito a cenar un día de estos. Y usted siendo una mujer casada, ¿usted cree que no hay un espíritu inmundo queriéndole sacar para destruir su matrimonio? Hay un espíritu, usted lo puede discernir, hay un espíritu inmundo. Y usted, como una dama llena del Espíritu Santo y básicamente llena de Jesucristo y de la palabra, simple y sencillamente le va a voltear la cara para otro lado, o hasta va a agarrar una piedra y se las va a tirar. O todo lo contrario, puede monearse más. ¿Me entiende? Literalmente podemos ver el movimiento de espíritus. Literalmente lo podemos percibir. Literalmente podemos ver cuando un espíritu está detrás de una persona. Un espíritu, no estamos hablando de los espíritus humanos, discernir los espíritus, no sé si me entiendan. Discernir los espíritus o distinguir los espíritus, no estamos hablando de los espíritus humanos, sino estamos hablando del espíritu, el demonio, el espíritu inmundo que está influenciando a ese espíritu humano o a la mente de ese espíritu humano para que actúe de cierta manera. ¿Sí me entiende qué es discernir los espíritus? Literalmente no se trata de ver al espíritu humano, sino literalmente es saber el movimiento. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús pudo discernir los pensamientos de ellos, sí sabía, pudo entender los pensamientos, porque vio la actividad de espíritus de demonios que estaban influenciando a los fariseos. Y ellos empezaron a cavilar, dice, empezaron a cavilar ellos mismos. Hablaban en contra de Jesús. ¿Sí recuerdan esa parte, verdad? ¿Sí recuerdan esa parte cuando hablaban en contra de Jesús? Y el Señor dice que pudo conocer los pensamientos de ellos. Pero, ¿qué fue literalmente lo que conoció? La presencia de espíritus inmundos influenciando a los fariseos. Básicamente, de eso se trató el don de discernimiento de espíritu. Ok. No sé si le ha quedado claro porque es importante distinguirlo. Vamos a ver casos de espíritus satánicos. Hechos capítulo 16. Yo le puedo poner muchos ejemplos de personas, de casos reales que yo he visto, de cosas que he presenciado. Todo aquel espíritu, toda aquella persona que se opone a la palabra, literalmente hay una presencia de espíritus inmundos influenciando. ¿Sí sabe usted? Digo, le puedo dar muchos casos, pero
Ahorita vamos a lo que dice la Biblia, Hechos capítulo 16. Vamos a leer el versículo 16. Y vamos a ver el caso de un espíritu satánico. Hechos 16. Versículo 16. ¿Listos? Estamos hablando del apóstol Pablo aquí en esta historia. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Le salió al encuentro a una muchacha, fíjense, que tenía un espíritu de adivinación. Y luego dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es decir, había personas que lucraban con esta joven por ese espíritu satánico que tenía. Dice, esta mujer siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, volvió y dijo, mire, era una joven, ¿verdad?, que practicaba la adivinación, ¿estamos de acuerdo? Y lo utilizaban unos hombres para cobrar por el espíritu de adivinación, las personas que le pagaban porque les adivinaba el futuro, el presente, ¿sí? Ahora, ¿decía una verdad o decía una mentira ese espíritu inmundo? Decía una verdad. ¿A quién cree que estaba utilizando? A una joven, ¿estamos de acuerdo? Un ser humano diciendo, ahí van los hijos de Dios, mírenlos. Esos son Pablo, Silas y todos los demás que van con él. Son hijos del Dios viviente. Ellos predican el camino a la salvación. ¿Cuántos saben que aparentemente se ve bonito ese mensaje? ¿Qué pasa cuando usted va por su colonia y dice, mira, él es cristiano, él es hijo de Dios, él ora por los enfermos, él predica la palabra, él predica la salvación a través de Jesucristo? ¿Qué pasa cuando existe eso? Aparentemente es un mensaje bonito, ¿no? Que te digan y luego usted se levanta el cuello, ¿no? Yo soy el que predico a Cristo. Luego se levanta el cuello como diciendo, como pavo real, ¿no? Aparentemente es un acto noble que la persona reconozca que Jesucristo vive en nosotros, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué? En esta época no era tan noble, porque andaban persiguiendo a Pablo por predicar el evangelio. ¿Y sabe lo que hacían? Atraer a toda la bola de los fariseos para que los apedrearan. Básicamente el espíritu inmundo ese no estaba diciendo algo bueno, que parecía bueno entre comillas, ¿sí? Entonces, vamos a leer el versículo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. No lo hacía para que la gente lo siguiera. Mira, diga, ándale, vayan con Pablo, vayan porque ellos les van a predicar el camino de la salvación. No lo hacía por eso, mi hermano. Aparentemente era una persona común y corriente que estaba hablando un hecho real, un hecho de lo que ellos realmente hacían en el mundo espiritual. Pero si usted puede ver, están bonitas las palabras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber cuando una persona, aunque nos hable con palabras bonitas, cómo podemos saber que nos quiere ayudar o hay un espíritu detrás de él perjudicándonos? ¿Cómo podemos saber? Porque era bíblico lo que estaba diciendo ese espíritu inmundo. ¿Sí o no era bíblico? Que si eran hijos de Dios, ¿eran hijos de Dios? Juan 1, 12 y 13, sí, ahí viene la Biblia. ¿Predican el camino de salvación? Sí. Mateo 19, el Señor Jesús le dijo por allá en los últimos versículos, el Señor le dijo, vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí o no? ¿Es bíblico? Sí. Entonces, ¿cómo podía distinguir el apóstol Pablo a ese espíritu? Si era una persona normal, ¿cómo podía distinguir? Solamente con la manifestación del Espíritu Santo.
Era la única forma en que podía distinguir un espíritu. ¿Usted cree que todos los que andan predicando el evangelio, ustedes creen que son discípulos de Cristo? Cuando se le presenta una joven mujer con un vestido muy guapa y una sombrilla para el sol o una paraguas para el agua. Aquí lo raro de Jalisco que me encontré es que a las mismas cosas que se utilizan para cubrirse el sol y el agua, si es para el sol le llaman sombrilla y si es para el agua le llaman paraguas. Dios mío, pues es el mismo artículo, ¿no? Pero con esa novedad me encontré aquí en Jalisco y no lo estoy criticando, ¿eh? Pero escuché a los de la oficina, Dios mío, me dio tanta risa cuando escuché a los de la oficina. Es que la sombrilla es para el sol y el paraguas es para el agua, me dice. Pues es lo mismo, ¿no? Dios mío. Pero bueno, entonces, ¿cómo usted puede distinguir cuando oye a alguien que, digo, le van a estar hablando, muchas personas le van a llegar a hablar la palabra, y la persona viene con su sombrilla en el día y luego viene con una Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, ¿que no? Y otros van a traer su Biblia aquí, mire, aquí, visitando a cada persona. ¿Y qué cree? Los sábados a la mañana le van a tocar. ¿Hay alguien en casa? Vengo a traerle las buenas nuevas del reino de Dios. Acuérdense, con una sombrilla y de repente un vasito con este termo de agua. O sea, ¿cómo usted puede discernir los espíritus? Si, mire, vienen con una Biblia, le van a hablar la palabra. Mire, aquí está escrito, le van a hablar la palabra. Para eso tenemos el don de discernimiento de espíritus, para que usted pueda distinguir qué espíritu, aunque traiga la Biblia aunque usted traiga la Biblia ahí, usted pueda distinguir ese espíritu, si proviene o no proviene de Dios. ¿No es sencillo? Tan solo pregúnteles: oye, ¿haces milagros como Jesús? Oye, ¿Jesús es Dios? ¿Él es tu único Salvador? Pregúnteles. Podemos distinguir, mi hermano, la presencia de espíritus inmundos detrás de personas, aunque traigan una Biblia en la mano. Aunque usted los encuentre en Plaza Tapatía, en la plaza ahí, predicando con un micrófono, usted tiene algo que se llama discernimiento de espíritus. Es un don al que debemos de fluir todos los creyentes. En primer lugar, porque vamos a ver la actividad de espíritus, y el Señor le va a revelar la intención del corazón de esa persona que está siendo influenciada por un espíritu inmundo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Pablo no fue engañado. Mire, aquí está el don de discernimiento de espíritus. Versículo 18, Hechos 16. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, volvió y dijo al espíritu. Fíjense que no le habló a la persona. Significa que pudo ver el espíritu que había en esa persona, ¿no? Dijo al espíritu, ¿qué fue lo que le dijo? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pudo distinguir el espíritu. Era un espíritu satánico influenciando a una persona, hablando cosas que están escritas en la palabra. Es decir, ¿qué me quiere decir, pastor? Que no todo lo que traen Biblia y todo lo que hablan la palabra no viene de Dios. Exactamente, eso lo estoy diciendo. No todos vienen de Dios, porque hay muchos falsos profetas, dice la Biblia. ¿Qué es lo que hizo Pablo? La echó fuera, y en aquella misma hora. ¿Y qué cree que pasó con ese espíritu? Siga leyendo en el 19. Pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas. ¿Qué espíritus eran todos esos?
Eran los mismos espíritus inmundos influenciando a gente para destruir el ministerio del apóstol Pablo. Ya concluyo con esto. 1 Juan capítulo 4. La Biblia nos habla de espíritus inmundos influenciando a las personas, haciéndolos falsos profetas. 1 Juan capítulo 4. Pudo ver el hecho de un espíritu satánico ahí, lo pudo ver, lo pudo captar, pudo palpar, y estaba hablando Biblia, ese espíritu inmundo, que estaba de adivinación, que estaba en esa mujer. 1 Juan capítulo 4, ya con eso terminamos. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No crean a todo espíritu. Y luego dice usted, ¿está hablando del espíritu humano? No. Está hablando del espíritu que está influenciando a la persona para hablar algo. Por eso no crean a todo espíritu. Ahora, hay dos maneras de creer al espíritu. Puede estar o el Espíritu Santo influenciando a la persona que está predicando la palabra, o puede estar un espíritu satánico influenciando a la persona, fíjese, que está predicando la palabra. Fíjense lo que le estoy diciendo, es algo muy importante esto. Puede estar el Espíritu Santo influenciando a la persona que está predicando lo que está escrito en la palabra de Dios, o puede estar un espíritu satánico influenciando a la persona que está predicando lo que está escrito en este libro llamado Biblia. Porque puede estar predicando algo que concibió, que percibió, que estudió y que entendió mal. Es decir, está hablando algo que él malinterpretó, que está escrito aquí, pero le está hablando una mentira porque la interpretó mal y no está, y realmente la palabra no quiere decir eso, lo que él está o cómo la está interpretando. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque aquí mismo te lo dice. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido. ¿Quiénes son los profetas? Aquellos que hablan lo que ya está escrito de la palabra profética, o aquellos que pueden fluir en el don de profecía. Yo ahorita le estoy hablando la palabra profética más segura, le estoy profetizando sobre lo que ya está escrito. ¿Qué dice el Salmo 91:16? Que es usted saciado de larga vida. Y le estoy profetizando sobre lo que ya está escrito, ¿sí me entiende? Ahora, ¿sería un falso profeta que le diga que va a vivir larga vida? Pero ¿qué pasa cuando le digo, es que Dios te tiene la rayita bien contada? Y dice Dios que Él te puede quitar la vida cuando Él quiere, porque Job en el capítulo 1 versículo 21 dice que Dios da la vida y Dios la quita. Entonces Dios te tiene contada la rayita hasta qué fecha y cuántos años vas a vivir. ¿Sería profeta de Dios o sería falso profeta? Falso profeta, ¿sí o no? Porque estoy malinterpretando el libro de Job. Pero el Salmo 91:16 dice que vas a saciar la vida. Entonces, ¿qué? ¿La Biblia se contradice? No. Tengo que analizar la Biblia para entender que Job se equivocó, más el salmista no se equivocó. Entonces habrá personas que le hablen Biblia, pero le están hablando incorrectamente interpretada con respecto a lo que Dios quiso decir en la palabra. ¿Estamos entendiendo eso ahí? ¿Sí? Entonces dice que no crean a todo espíritu, sino pruébenlo si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conocen el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo que es el anticristo del Apocalipsis aún no está, pero el espíritu del anticristo sí está. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Aquel
que niega que Jesús murió y su obra redentora nos redimió de toda maldición. ¿Está entendiendo? Aquel que le dice que usted solamente, Cristo solamente pagó por su pecado, pero no lo libró de la enfermedad, ni lo puede librar de la pobreza. Ese es el espíritu del anticristo. Porque si estamos confesando que Jesús vino en carne, significa que en la cruz del Calvario ahí le cayeron las maldiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué maldiciones? El pecado, la enfermedad, la pobreza, la corta vida, la ruina y todo lo que representa maldición. Entonces, ¿cuál es distingue el espíritu del anticristo o no lo distingue? Aquel que dice que Jesús solamente pagó por los pecados, mas no por la enfermedad, mas no por la pobreza. ¿Sí estamos captando hasta ahí? Y está hablando de falsos profetas, personas que le van a hablar con Biblia en mano, pero le van a hablar textos bíblicos mal interpretados, con errores, sin revelación. Y el espíritu del anticristo es todo lo que se opone a la obra, y no nada más a Jesucristo. Todo el que se opone a la obra redentora de Jesús es espíritu de anticristo. ¿Sí sabe usted? Porque sí es cierto que vino en carne, pero ¿qué pagó él? ¿Qué pagó? ¿Nada más pagó el pecado? ¿Nada más pagó el pecado para que Denise y Fernanda se fueran al cielo? ¿Por qué fue lo que pagó? Pagó también la enfermedad de Denise y Fernanda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pagó el pecado de la humanidad, pero también pagó por la pobreza de la humanidad, pagó por la enfermedad de la humanidad, pagó por la corta vida de la humanidad, pagó por el infierno de la humanidad. Eso quiere decir que ya no vamos al infierno. Fue un paquete completo de la herencia de bendición para nosotros, para nuestras vidas, para lo que hemos creído en Jesús, para la humanidad que reciba a Jesús, para que me entiendan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede discernir un espíritu humano? ¿Cómo puede usted entender que hay un espíritu del anticristo en las personas? Aquel que se está oponiendo a la obra redentora de Jesús es el espíritu del anticristo. Y no es la persona, es el espíritu que está influenciando a la persona. ¿Sí me entiende? Y usted va fácilmente a entender y distinguir ese espíritu inmundo que está utilizando a las personas. Pero también puede distinguir aquel que viene y proviene de Dios. Si un profeta le habla lo que está escrito y le habla su herencia, le habla realmente lo que Cristo Jesús hizo, entonces es un profeta de Dios. Y un falso profeta sería aquel que limita la obra redentora de Jesús, que solamente dice una parte y la otra no la dice, que le ocultan la verdad, mi hermano. Y por eso vamos a distinguir realmente el espíritu que proviene de Cristo y el espíritu del anticristo. Ya está en la tierra, ya está en operación, ya hay falsas doctrinas, ya hay herejías destructoras, ¿sabe usted? De las cuales, y vamos a hablar en contra de una de ellas ahora que vayamos a Douglas, en contra de una herejía destructora. Muy bien, vamos a ponernos de pie, darle gracias al Señor. ¿Le quedó alguna duda respecto a discernir un espíritu satánico? Dimos un ejemplo. El próximo viernes vamos a ver cómo usted puede distinguir un espíritu divino, cómo puede distinguir un espíritu, el Espíritu Santo detrás de una persona. ¿Cómo usted puede distinguir el Espíritu Santo detrás de un predicador, de un profeta? Usted debe de saber y debe de fluir en ese don. Porque alguien, no porque le hable bonito significa que es el Espíritu de Cristo hablando a través de él. No porque le hable bonito. ¿Sí entendió eso? Que no se trata porque hable algo bíblico o de repente que viene en la Biblia. No se trata de eso, mi hermano. Se trata de que usted distinga los espíritus. Distinga los espíritus. Y ahorita vamos a declarar esas palabras. Padre, en el nombre de Jesús,
Espíritu Santo, queremos fluir contigo, Señor. Queremos fluir en el don de discernir los espíritus, Señor, de distinguir esa actividad de espíritus, no nada más satánicos, sino divinos, y aún así distinguir esos espíritus inmundos que están influenciando a cada ser humano, Señor, con la finalidad y el propósito de poder contradecir, resistir, enfrentar todo ataque satánico, no nada más en nuestras vidas, sino en cada persona que está siendo influenciada por el mundo de las tinieblas. Espíritu Santo, yo fluyo contigo en el nombre de Jesús. Se abren mis ojos espirituales, mis oídos espirituales están atentos a tu manifestación. Espíritu Santo, a partir de esta noche yo fluiré contigo, estaré atento a tu voz para discernir, para distinguir, para identificar toda actividad de espíritus, pero sobre todo el espíritu del anticristo, que se opone a tu palabra, que aunque oiga palabras bonitas, no importa. Espíritu Santo, tú revélame esa actividad espiritual con la finalidad de no caer en un error doctrinal, Señor. Te doy gracias. Espíritu Santo, tú eres mi Señor, mi guía, mi maestro. Yo soy tu hijo, porque permito dejarme guiar por ti, Señor. Te doy gracias porque estás conmigo, porque siempre tú me muestras todas las cosas que han de venir. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, también sobre mi vida. Es tu manifestación, es tu actividad en mí, Señor, y a través de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que soy espiritual y no carnal, porque tú usas a personas espirituales, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú muéstrame cada cosa, Señor, en el mundo espiritual. Quiero fluir contigo, Señor, y que tú fluyas a través de mí. Usa mi vida en este don espiritual, usa mi vida para poder edificar a tu iglesia, para libertar al oprimido, al cautivo, al enfermo, aquel que no tiene esperanza, Señor, aquel oprimido por el diablo. Señor, yo creo que puedo fluir contigo aquí en la tierra con el propósito de bendecir a esta humanidad en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, porque Él es el Señor. Él es el Señor. Esté atento, mi hermano, porque usted va a comenzar a ver esa manifestación y presencia de espíritus. Dios les bendice. Próximo viernes a las 7 continuamos con la palabra de Dios, y el próximo domingo con otro tema muy importante. Nos despedimos de nuestros amigos de internet. El Señor está con ustedes. Reciba a Jesús en su corazón. Él le ama, nosotros también, y le esperamos para que reciban milagros de sanidad creativos aquí en la Congregación Fe y Poder Guadalajara. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.